Buenos días. El ser humano busca por naturaleza ser feliz y lo busca a través de muchos caminos. Jesús, a través de las bienaventuranzas, nos propone 8 caminos, 8 puertas a través de las cuales podemos encontrar esa felicidad. En esta breve presentación te quiero explicar brevemente cada una de las 8 bienaventuranzas para desentrañar su significado y aplicarlo a la propia vida. El mundo actual pues busca la felicidad en las 4 P's. La pasta, el dinero. Pensamos que el dinero nos puede dar la felicidad que nuestro corazón desea. No es que el dinero sea malo, pero podemos llegar a pensar que el objetivo de la vida para ser feliz es tener mucho dinero. O los placeres. Pensamos que la vida feliz se consigue a través de experiencias placenteras una detrás de otra. Y entonces buscamos la felicidad detrás de los placeres. A veces podemos también pensar que la felicidad está en el poder, en el sentir que tenemos dominio sobre los demás, que estamos por encima de los demás, que nuestra voz tiene la capacidad de alterar y modificar la realidad de las demás personas, porque tenemos poder sobre ellas. Y la 4 P es la popularidad. Cuando pensamos que la felicidad se obtiene a través de ser famoso, de ser muy conocido, de que la gente nos pare por la calle, de tener muchos likes y de tener la aprobación de toda la sociedad, porque somos muy populares, tenemos mucha fama. Entonces, estas 4 P's, la pasta, el dinero, el poder, los placeres y la popularidad, son sucedáneos de la verdadera felicidad. No es que esas 4 cosas estén mal, pero cuando las divinizamos, cuando pensamos que nos pueden dar la felicidad que nuestro corazón desea, entonces encontramos que algo falla y caemos en una trampa. Vamos entonces a desglosar cada una de las 8 bienaventuranzas y ver cuál es la propuesta que Jesús nos hace. En primer lugar, vamos a ver qué es lo que significa la palabra feliz para un hebreo, en el contexto en el cual Jesús estaba diciendo o proclamó las bienaventuranzas. En hebreo, el término de feliz es ashre, o en griego makarios, que significa bendito. Una vez escuché a un rabino judío explicando este concepto de bendito y de feliz que está en el Antiguo Testamento, y es una expresión larga y difícil de traducir o imposible de traducir en una sola palabra. Y más o menos el concepto de felicidad para un hebreo, en el concepto de ashre, significaría esto: felicidades, porque lo que te voy a decir va a ser difícil de entender al principio, pero con el tiempo, a largo plazo, te darás cuenta de que ha valido la pena. Por lo tanto, la felicidad es algo que tú, a través de un proceso largo en el tiempo, te has dado cuenta que ha valido la pena realizarlo. Por tanto, no son conceptos inmediatos de felicidad, sino que son conceptos difíciles de entender y de pensar que ahí está la felicidad, pero que con el tiempo somos capaces de ver que efectivamente ahí estaba la felicidad. Vamos entonces a desentrañar la primera bienaventuranza. Felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La felicidad no consiste en ser pobre de espíritu simplemente, sino que la felicidad se encuentra en aquello que Dios realiza en los pobres de espíritu. Los pobres de espíritu, en griego tokoi toneumatí, viene de la palabra tokos, que significa el que no tiene absolutamente nada de nada en la vida, el que vive solamente si otra persona le ayuda. Sería lo más cercano a un mendicante, a esas personas que están en la calle, que no tienen absolutamente nada y que dependen totalmente de la ayuda que otras personas le dan. Hoy estamos en un mundo en el que se proclama y se presume
la autosuficiencia, en no necesitar de nada y de nadie. Presumimos nuestra autonomía, pero no somos autosuficientes. Todos somos tocois, estructuralmente hablando, todos somos incompletos, todos necesitamos absolutamente algo. Un mendicante lo que recibe es un regalo para él. Lo que obtiene un mendicante no es fruto de su esfuerzo y de su trabajo, por lo tanto de su merecimiento, sino que es algo que él recibe sin haber hecho nada, porque es un don gratuito de alguien más. Entonces, ser pobre de espíritu significa ser conscientes de que como seres humanos necesitamos absolutamente de algo o de alguien, porque por nosotros mismos no tenemos nada y no somos nada. Entonces, felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos es una expresión que equivale al amor pleno de Dios, a la plenitud amorosa en Dios. Entonces, podríamos parafrasear esta primera bienaventuranza diciendo: felices aquellos que se reconocen en sí mismos incompletos o indignos del amor de Dios, que necesitan absolutamente de Dios, porque precisamente de ellos es el amor de Dios. Cuando nos reconocemos necesitados, es justamente cuando obtenemos aquello que necesitamos. La segunda bienaventuranza: felices los que lloran, porque serán consolados. La expresión los que lloran, en griego penzountes, que viene del verbo penseo, que significa llorar con gran pesar, con gran tristeza. Es cuando uno llora por la pérdida de algo o de alguien muy querido, muy deseado. Y aquí pueden entrar las tribulaciones o problemas temporales en este mundo, los sufrimientos, las enfermedades, las pérdidas, los duelos, los lutos. Los que lloran por su propia miseria y por la separación de Dios, porque se encuentran a sí mismos alejados de Dios y piensan que ya son indignos de ese amor. Los que lloran por el hecho de que Dios no es amado por los demás. Todo eso está abrazado en esa expresión penseuntes, los que lloran, y porque serán consolados. En griego, parakalethesontai, que es el futuro pasivo del verbo parakaleo. El verbo parakaleo, de viene la palabra paráclito, significa consolar, pero literalmente significa llamar a alguien junto a sí, llamar a alguien para tener una cercanía muy especial con esa persona. Por lo tanto, podríamos parafrasear esta puerta de la felicidad, esta bienaventuranza, así: felices los que lloran por la pérdida de algo importante, porque Dios está especialmente cercano a ellos. La tercera bienaventuranza: felices los mansos, porque heredarán la tierra. La palabra mansos viene del griego praus, que significa dulce, gentil. Una persona que no reacciona violentamente cuando recibe violencia, sino que es capaz de responder al mal con el bien. Es la capacidad de dulcificar lo amargo, de transformar algo amargo que recibes en algo dulce que tú das. La dulzura no es debilidad. Ser dulce implica fortaleza, no debilidad. Es fuerza bajo control. Y heredar la tierra. Heredar es recibir algo que tú no has trabajado. Cuando tú heredas algo de un familiar que ha fallecido, no era tuyo, lo recibes como un regalo totalmente gratuito. Es recibir un regalo. Y en la Biblia, heredar la tierra es una expresión especial. ¿Por qué? Porque es Dios quien da en herencia la tierra de Israel, al pueblo de Israel. Implica una acción que solo Dios puede realizar, dar en herencia la tierra. Es algo que supera totalmente la capacidad del pueblo judío. El pueblo judío no podía por sí mismo heredar o entrar en la tierra, sino que Dios se la dio como regalo. Entonces, heredar la tierra es recibir algo que tú por tus propias fuerzas
no tienes la capacidad de recibir, y es algo que solamente Dios te puede dar. ¿Qué puede ser eso que solamente Dios te puede dar? El Evangelio de Juan, en el capítulo 14, nos puede servir como clave de respuesta, cuando Jesús en la última cena dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. No os doy la paz que el mundo os da, sino que os doy una paz que solamente yo soy capaz de dar. Entonces, bienaventurados, felices, los que responden al mal con el bien, los que son capaces de dulcificar lo amargo, porque recibirán una paz interior que solamente Dios puede dar. Siguiente bienaventuranza. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Hambre y sed son necesidades primordiales y absolutas. O sea, no está hablando Jesús de una preferencia, no está diciendo felices aquellos que prefieren la justicia por encima de otras cosas, sino aquellos que tienen hambre y sed, aquellos que experimentan esa necesidad absoluta y vital de justicia. Ahora, la justicia en la Biblia no es la justicia tipo Rambo, de quien toma venganza. La justicia ni siquiera en la Biblia es simplemente ser equitativo. La palabra justicia en hebreo, que es tzedeká, y que en el griego es dikaiosine, significa justificación. Y para un hebreo, ser justo significa estar en íntima relación con Dios. Por lo tanto, sería felices aquellos que sienten una necesidad absoluta y primordial de estar en una relación íntima con Dios, porque serán saciados. Y este ser saciados no es el estar ya hartos, ¿no? Como quien ya ha comido tanto que hasta le sienta mal la comida que se sigue metiendo en el estómago. No es el saciarse en esa manera. Esta expresión de serán saciados implica el obtener plenamente aquello que se desea. Y es curioso porque así como en el hinduismo y en el budismo la felicidad se obtiene del no deseo, tú para ser feliz, según el hinduismo, tienes que aprender a no desear. Aquí Jesús lo que te está diciendo es que la felicidad se obtiene cuando recibes aquello que deseas. El objetivo entonces, o la clave, no es no desear, sino el aprender a desear bien. ¿Y qué significa desear bien? Desear la justicia, el estar en íntima relación con Dios. Por lo tanto, esta bienaventuranza la podríamos parafrasear así: felices aquellos que sienten necesidad absoluta y primordial de relacionarse íntimamente con Dios, porque ellos recibirán en su corazón lo que desean. La felicidad consiste en saber desear aquello que realmente me hace bien. Siguiente bienaventuranza. Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. La palabra misericordia en hebreo es hesed, que entraña mucho más que un simple sentimiento de empatía, el sentir misericordia por alguien más. En hebreo, hesed es un acto de benevolencia, es querer el bien para otra persona, es una disposición práctica. Por lo tanto, no es sentir algo por el otro, sentir empatía por el otro. Misericordia, en el Antiguo Testamento, es hacer algo por el otro, es algo práctico. Y luego también hay otra palabra en el Antiguo Testamento para misericordia que es rahamim, que viene de la palabra entrañas de misericordia y hace referencia al útero, al vientre materno. Y viene a significar ese vínculo tan entrañable que une a una madre con su hijo y que implica un amor totalmente gratuito, sin esperar nada a cambio, pero es un amor práctico, no es solamente un sentimiento. Y luego viene la segunda parte de la bienaventuranza, porque obtendrán misericordia. El sabernos amados por Dios y perdonados por Dios nos da la fuerza a nosotros para amar y perdonar a los demás. El perdón de Dios nos precede porque Él nos ha perdonado primero.
El ser capaces de perdonar a los demás, nuestro perdón a los demás, nos mantiene en el perdón que Dios nos da. Por lo tanto, podríamos decir que esta bienaventuranza se podría parafrasear así: felices los que se han sentido perdonados y queridos bien por Dios, porque entonces ellos también serán capaces de perdonar y de hacer el bien a los demás. La siguiente bienaventuranza: felices los puros de corazón, los limpios de corazón, porque verán a Dios. En la Biblia, la palabra corazón, lev en hebreo, no es simplemente el lugar de los sentimientos, como lo es en la cultura actual occidental, sino que es el núcleo de la persona. El corazón, para un hebreo, era la sede de la libertad humana. Es aquello que hace que yo soy lo que soy, porque es de donde provienen mis decisiones más vitales. El corazón es donde yo soy yo. Luego viene la expresión puro, que en hebreo es tahor. ¿Qué significa la pureza? ¿Qué significa que algo es puro? Que no está contaminado por elementos ajenos o extraños. Por ejemplo, hablamos de agua pura. ¿Qué significa que esto es agua pura o oro puro? Que no tiene dentro ningún otro elemento que no sea agua o que no sea oro. Y por eso podemos decir que es oro puro, agua pura, plata pura, porque dentro no hay ningún otro elemento extraño o ajeno. Así, una persona de corazón puro es una persona que en su corazón solo tiene lo que debe tener, que no hay ningún elemento extraño o ajeno a lo que el corazón debe contener, que no está contaminado por la soberbia, por la vanidad, por la envidia, por la lujuria, por la sensualidad, por la ambición desorbitada. Es una persona que en su corazón solo está el amor de Dios. Entonces, bienaventurados los puros de corazón, porque verán a Dios. El verán a Dios es una expresión que hace referencia a la visión beatífica. La visión beatífica es el ver a Dios cara a cara, que es lo que hacen los santos, que son aquellas personas que ya han llegado al cielo, experimentan a Dios cara a cara. En el Antiguo Testamento, en la Biblia, la expresión ver implica o significa también conocer o comprender. Por lo tanto, ver a Dios implica conocer y comprender a Dios. Es ser capaces de ver la realidad a través de los ojos de Dios. Es comprender cómo Dios piensa, comprender cómo Dios ama. Por lo tanto, podríamos parafrasear esta bienaventuranza diciendo: feliz el que en lo más profundo de su corazón solo desea a Dios, porque eso es lo único que puede haber como deseo en el corazón humano, en lo más íntimo, porque entonces tendrá experiencia de Dios, verá a Dios y verá todo a través de los ojos de Dios. Siguiente bienaventuranza: felices los operadores de paz, porque serán llamados hijos de Dios. La expresión paz no es simplemente ausencia de conflicto en el Antiguo Testamento. Para un hebreo, shalom, que es lo que la palabra hebrea para expresar paz, implica una plenitud existencial. Es un bienestar total exterior e interior. Y viene de tener a Dios en el corazón. Ahora viene la expresión operador de paz. En el griego del Evangelio, eireno poioi, que significa literalmente aquel que hace, que genera la paz. Ser operador de paz no es simplemente ser pacífico como una persona que evita la guerra, que no quiere el conflicto, sino que es ser activamente generador de paz en los demás, entendiendo como paz lo que ya hemos dicho, esa plenitud existencial, el tener a Dios en el corazón. Por lo tanto, ser operador de paz significa buscar activamente que los demás tengan a Dios en el corazón. Felices los operadores de paz, porque serán llamados hijos de Dios. Un hijo tiene prácticamente el mismo ADN que su padre, o la mitad de su padre y la mitad de su madre.
Por tanto, ser hijos de Dios significa tener el mismo ADN de Dios. ¿Y qué es lo que hace Dios? Dios es por naturaleza amor. Él genera amor, genera paz. Por lo tanto, podríamos parafrasear esta bienaventuranza así: feliz el que ayuda a los demás a encontrar la paz de Dios en sus corazones, porque Dios lo reconocerá como su propio Hijo. Siguiente bienaventuranza: felices los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. La palabra perseguidos, aquí en el griego bíblico, es de diokmenoi, que viene del verbo dioko. Es una expresión que podríamos explicar así con esta imagen, que es ser acompañados hasta la salida de un lugar por ser personas no gratas en ese lugar. Es como cuando te expulsan, por ejemplo, de un restaurante o de un museo y el guardia de seguridad te acompaña hasta la salida, hasta que se asegura de que estás fuera, porque eres persona no gratas. Entonces, un cristiano no es grato en la sociedad laicista actual, que proclama unos valores muy diferentes a los valores del Evangelio. Esta bienaventuranza nos libra de la adicción de querer o de buscar a cualquier precio el ser aceptados en la sociedad por los demás. Y es que al final, la mirada sobre nosotros que más nos debe importar no es la de los demás, la de la sociedad, sino que es la de Dios. Perseguidos por causa de la justicia. Ya hemos visto en una bienaventuranza anterior que justicia es relación íntima con Dios. Por lo tanto, sería felices aquellos que, por proclamar su relación íntima con Dios, por querer tener una relación íntima con Dios, son declarados personas no gratas en la sociedad. Son personas que reciben la burla de los demás por simplemente relacionarse con Dios. Entonces dice esta bienaventuranza: felices los perseguidos por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Poseen el amor de Dios porque lo han puesto como principal valor en sus vidas. Feliz si te desprecian por relacionarte con Dios, porque Dios se encargará de hacerte ver que la relación con Él es lo más precioso, es esa perla preciosa de la cual habla en el Evangelio. Y estas son las 8 puertas o los 8 caminos que Jesús nos propone para ser felices. Como vemos, muy diferente al dinero, a la fama, a los placeres y al poder. Lo que Jesús nos propone es un camino más arduo. Felicidades, porque lo que Él nos cuenta va a ser difícil de entender al principio, las bienaventuranzas, pero con el tiempo, a largo plazo, si las vivimos, nos daremos cuenta de que atravesar esas 8 puertas de las bienaventuranzas ha valido la pena. Que Dios te bendiga.